todos los días. Escuchamos, ya sea en radio, televisión, noticias, vecinos o personas cercanas a nosotros, hablar sobre violencia, temas de violencia que todos los días, lamentablemente los seres humanos sufrimos, ya sea de un tipo de violencia, pero siempre vamos a estar presentes ante una violencia. Muy buenas tardes, señoras y señores, jóvenes o niños que estén reproduciendo este podcast. El día de hoy hablaremos acerca de una temática un tanto particular, un poco fuera de lo común. En este caso es la violencia. Si bien sabemos, México es un país caracterizado por la violencia, no simplemente física, sino también en otras variantes, psicológica, económica y sexual. Esto ha alarmado mucho a la población. Por eso, hoy, junto a mi equipo, les traeremos 2 testimonios que han sufrido violencia en carne propia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Se puede manifestar a través de comportamientos que involucran la fuerza física, las acciones verbales, entre otros. La violencia doméstica es un problema grave que afecta a muchas personas en todo el mundo, independientemente de su edad, género, raza o estatus socioeconómico. Se refiere a cualquier tipo de abuso que ocurre en el hogar, ya sea físico, emocional, sexual o económico. Este tipo de violencia puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas, incluyendo problemas físicos y psicológicos a largo plazo. Es crucial que las víctimas de violencia doméstica sepan que no están solas y que hay recursos disponibles para ayudarlas. Existen líneas de ayuda, refugios y organizaciones que ofrecen apoyo. Además, es importante fomentar la educación sobre este tema para prevenir futuros casos y promover relaciones saludables. Damos la bienvenida a Aurelia. Ella es una persona que sufrió maltrato con su ex esposo. Y cuéntanos un poquito de tu vivencia, ¿qué tipo de abusos sufrías? Claro que sí, mira, mi nombre es Aurelia Rangel Hernández y pues gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Me gustaría compartirles mi experiencia y no solo como por informarles, sino también para que se den cuenta que en estos tiempos también pues hay solución para todas aquellas mujeres que están pasando por situaciones de una o de otra forma similares. Mira, te cuento, yo me casé muy chica, me junté con mi esposo a los 14 años. Fui mamá muy joven y vengo de padres divorciados, ¿sabes? Entonces, pues mi mamá tenía que salir a trabajar para darnos de comer, para darnos estudios. Y pues se me hizo fácil en algún momento aprovechar esa oportunidad de libertad que yo tenía, porque pues al no estar mi mamá en casa yo podía irme donde yo quería. Y pues en ese lapso de tiempo conocí a mi esposo. Él también, pues a pesar de que era joven, pues no menos que yo, él era más grande. Entonces, empezamos a ser amigos, a platicar y pues después ya me empezó a invitar a salir y pues yo me sentía muy feliz. Según yo estaba en mi sueño. Posterior a eso, pues salí embarazada, me junté con él. Al principio, pues él no quería hacerse cargo de mi bebé, me decía que no, que él no estaba preparado para ser papá y que pues mejor yo me deshiciera del bebé, que abortara yo. Le dije que no, que yo tenía que pues tener a mi hijo y pues de alguna manera también platicárselo a mi madre. Y decidí juntarme con él pensando que íbamos a hacer un matrimonio feliz. Y posterior a eso, pues al principio como todo, ¿no? Todo es bonito y después se va uno dando cuenta que no es lo mismo. Él empezó a tomar mucho, también supe que empezó a drogarse y por lógico se mostró una persona muy celosa, extremadamente, era un hombre muy celoso que yo en mi vida hasta ahorita he conocido otra persona igual con esa enfermedad, no sé, o no sé si sea enfermedad, y empezó a maltratarme. ¿De qué manera me maltrataba? Pues no me dejaba salir. A pesar de que mi familia vive cerca, yo le decía que quería ver a mis hermanitos, que eran los más pequeños, y me prohibía que saliera a ver a mis hermanos, me prohibía ir a ver a mi mamá. Yo, si iban mis hermanos a visitarme, pues bueno, un ratito y ya se retiraban.
y llegaba en la noche, me decía que a dónde me fui, que con quién me fui, que a dónde me salí, cosas así. Entonces, cuando llegaba tomado, pues siempre de alguna forma, yo creo que alucinaba o no sé, empezaba a golpearme, siempre andaba yo en la calle con maquillaje, según yo me maquillaba porque pues se me veían los moretones. Entonces, así me aguanté mucho tiempo, según yo, por mi hijo, porque pues yo no sabía qué hacer al final de cuentas, aunque tenía el apoyo de mi madre, pues yo lo que quería era que mi hijo tuviera a su padre, que no se quedara sin su papá como yo pues no tuve un papá. Entonces me aferré a esa idea, me dediqué a mi casa, a aguantarle golpes, humillaciones, y según yo, decía yo que estaba bien porque al final de cuentas mi papá sí trataba a mi mamá en su momento y para mí no se me hacía algo como que, ay, muy grave. Yo decía, pues si me pega, pues es porque me quiere. Y si me dice esto, pues es por mi bien, porque yo me lo merezco, porque yo me porté mal y por eso me merezco eso. Entonces yo creo que ese es un tipo de violencia. ¿Qué la detenía para poder salir del núcleo de violencia? Ok. Lo que a mí me detuvo muchas veces, llegó a mi mente muchas veces el dejarlo. De hecho, nos separamos como 10 veces, pero porque como yo era menor de edad en ese tiempo, mi mamá se enteraba de que él me pegaba, me golpeaba, y mi mamá iba y ponía una denuncia, y iban por mí los oficiales y me llevaban a mi casa con mi mamá, me regresaban, pero yo otro día me volví a regresar con él, y pasaba el tiempo y otra vez nos dejábamos y otra vez me regresaba con él. ¿Por qué? Porque en mí seguía insistiendo esa idea de mi hijo no se va a quedar sin su papá, mi hijo tiene que tener a su papá siempre. Yo no quería que mi hijo creciera sin su papá. Y qué iban a decir, porque antes se daba mucho el que qué va a decir la gente, cómo que voy a ser, qué tipo de persona voy a ser ante la sociedad. Lamentablemente siempre hemos vivido en un error en que pues si una mujer se divorcia, si una mujer tiene un hijo, pues ya no vale o vale menos, o quién te va a aceptar con un hijo, y pues uno crece con esas ideas. Yo las hice mías tan así que yo dije, no, o sea, yo me tengo que quedar con mi esposo porque pues qué va a ser de mí. Aparte, pues yo nada más tenía la primaria, yo dependía al 100% de él, y yo decía, ¿y qué voy a hacer? ¿Y a dónde me voy a ir? ¿Y de qué voy a mantener a mi hijo? ¿Y de qué voy a vivir yo? Entonces, pues eran situaciones en las que yo me enfrentaba, que cuando pensaba en la separación, volvía a lo mismo a estar con él, porque yo sentía que sin él yo era nada, y que sin él yo no iba pues a seguir adelante, yo no iba a poder salir adelante sino nada más con él. ¿Qué la motivó a salir de aquel maltrato? Ok, lo que me motivó a salir de esta situación, ya pasado, yo estuve con mi esposo 22 años, y llegó un momento donde ya me sentí ya denigrada, me sentí que yo ya no tenía un valor, me sentí un objeto, y eso me hizo sentir coraje, furia, impotencia. Y dije, yo no quiero terminar mi vida así, yo no quiero terminar mi vida siendo maltratada y aparte maltratar a mis hijos, porque cuando uno sufre este tipo de violencias, no solamente es uno maltratado, los hijos también. Lo que me hizo salir de esta situación fue que el que mi hijo me haya dicho a mí un día, mami, ya no quiero que estés con mi papá, ya quiero que por favor lo dejes. Ya mi hijo me rogaba pues que ese matrimonio ya no existía la familia que teníamos, y que pues no era justo cómo su papá me maltrataba, porque muchas veces mi hijo intervino en ese tipo de golpes físicos, y él mismo me dijo, mamá, ya no quiero que estés con él, ya déjalo. Y eso me empezó a hacer sentir que ya era vergonzoso para mí el que ya mi propio hijo me dijera, déjalo. O sea, ya era un grito que ya, o sea, ya tenía yo que, ya era una alarma. Entonces, fue cuando decidí, o se me vino la idea de, ok, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a trabajar. Para esto yo ya tenía mi primaria, la terminé aquí, mi secundaria, perdón, secundaria y preparatoria en sistema abierto, a escondidas de mi esposo, porque si no, pues no me iba a dejar estudiar. Y me fui a Estados Unidos unos años, y allá estuve, con mi hija me la llevé. Y esa fue la decisión. Lo que me hizo salir de eso es el ver que mi hijo ya me pedía, que por favor ya no quería seguir viéndome junto a su papá, pues porque él veía cómo me golpeaba. Pues esto fue un poco de la vida de Aurelia. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Violencia laboral.
La violencia laboral puede ser ejercida por supervisores, colegas o incluso clientes y puede tener graves consecuencias para la salud y bienestar de los trabajadores. Es importante que las empresas y organizaciones tomen medidas para prevenir y abordar la violencia laboral, creando un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. Buenas tardes. Aquí estamos con uno de los entrevistados. ¿Qué edad tienes? 44. ¿Qué tipo de violencia sufriste? Laboral. Relátanos cómo la viviste. No fue nada fácil ya que cuando ingresé a esa área donde empezó la violencia, era área de almacén. Por consecuente, la mayoría ya tenía tiempo y sabía hacer todo lo que demandaba esa área del trabajo. Y son sumamente egoístas porque no quieren enseñarte, porque no quieren pues ser reemplazados quizás. Entonces, pues te maltratan constantemente, si no verbal, la mayor parte del tiempo es ignorándote, dejándote que batalles, que tú veas cómo puedes pues llevar a cabo la actividad que en ese momento se te pide. Y sobre todo lo disfrutan cuando ven que no lo hiciste como es, porque pues nadie te apoya. Y bueno, posteriormente, pues a mí en lo personal nunca me ha gustado el área de almacén. Entonces, hubo una oportunidad para pasarme al área de despacho. Se realizó dicha prueba, la cual la pasé. Y entonces, me pasan al área de despacho. Y pensaría yo que pues estamos entre otro nivel de personas, hablando en cuestión de educación. No es por marginar a los de almacén, pero pues yo digo que como son poco letrados, por eso su actitud egoísta y el no querer ser partícipe en ayudar a un compañero. Sin embargo, el área en la cual me paso, que ya estamos hablando de administración, oficinas, gente que se supone ya está más preparada y terminan haciendo lo mismo. Pero pues sin embargo, como ahí ya es un área en el cual me gusta, ya sé desenvolverme, me desempeño, suelo ser demasiado amable. Creo que eso es uno de los problemas que tengo como persona, que suelo ser muy amable. Y como era más la atención a lo que eran los hombres, puesto que, como les repito, era un almacén, centro de distribución, hay más hombres que mujeres. Sin embargo, mi trato era igual para ambos sexos. Pero los hombres tienden a malinterpretar y entonces empiezo a recibir agresiones porque mi exceso de amabilidad ellos comprenden como que quiero andar con todos, que a todos les estoy dando, como dicen vulgarmente, entrada. Al ver ellos que no hago caso, que yo me dedico a lo que es mi trabajo, termina mi horario y me salgo, entonces constantemente pasando ahí por mi área me insultaban verbal, palabras ya muy obscenas. Entonces, una ocasión, un muchacho me dijo que si ya me había dado cuenta de cómo tenían los baños. Y yo dije, bueno, no sé, ¿no? Pues yo no entro al área de caballeros, ¿cómo voy a saber cómo tienen los baños? Ya era mucho tiempo estar sufriendo, constantemente sus agresiones verbales. Y pues la verdad sí le dije que pues me llevara a los baños y pues si no había nadie que yo iba a entrar. Y así lo hicimos. Él checó que no hubiera nadie más y ya me dirigí a los baños y corroboró cómo están los baños tapizados con palabras y imágenes, porque se dan el tiempo hasta de dibujar, de cómo se supone que yo entablaba relaciones, pues casi como que yo cobraba por tener relaciones con todos los caballeros y las posiciones favoritas a las cuales yo hacía el servicio, así literal. Entonces, pues para mí eso era muy nefasto, porque no solo el que me trataran verbal y algunas acciones, sino que ahora había descubierto que en los baños el tema era solo yo y eran palabras
eran ilustraciones. Así fue como pues fui viviendo toda esa violencia laboral. ¿Hiciste algo ante esa violencia, como denunciar o reportar a las autoridades? Pues así directamente no, no, porque a pesar de ello me mostré ignorante. La verdad es que me mostré ignorante porque no me empapé del tema. Lo único que hice fue dar aviso, en este caso, a lo que eran los jefes directos, tanto del área de almacén como en el caso de nosotros oficinas, y ellas las medidas que tomaron, pues lo normal cuando estás en un trabajo, el hacer las reuniones, el pedir de favor, que se comporten, que ya no son niños, que no estamos en el kinder, y y agarraron y mandaron pues sí, pintar los baños, ¿no? Como restaurarlos para que se acabaran todos esos, díceres. Pero, aparentemente ya así verbal ya no me decían nada, ya habían restaurado baños y ya, pareciera que todo se había tranquilizado, cual niños de kinder. Los acababan de regañar y todo estaba, aparentemente bien. Sin embargo, a los pocos días, yo de esto no sabía directamente, porque nuevamente empezaban a agredirme y una palabra así muy básica, lo voy a decir porque no quiero decir groserías, fue el de, por culpa de esta estúpida, ahora tenemos que hacer nuestras necesidades al aire libre. Y yo pues ahí me pregunté, ahora resulta que pues yo les estoy impidiendo hasta hacer sus necesidades fisiológicas, que yo los expongo como en el patio o cómo, ¿no? Y hasta que esta misma persona que igual en su momento me llevó a los baños, ya viene y él me comenta, es que, ¿sabes qué? Dice, nos quitaron las puertas de los baños. Ya en lo que es el área donde nos bañamos o obvias razones donde hacemos nuestras necesidades, no hay puerta, porque de nada sirvió que los hayan pintado, volvieron a tapizarlos y pues decidieron retirar las puertas. O sea, cero privacidad para los caballeros. Bueno, es un decir caballeros, en realidad para las bestias estas. Pero no para, no hay solución porque, repito, se supone que yo a quien debo de dirigirme en ese momento pues son los supervisores, el sindicato que se supone que está dentro de la empresa, y de ahí en fuera pues me muestro ignorante, no sabía que podía acudir a alguna institución. Entonces, pues prácticamente yo creo que eso dejó de existir cuando vieron que simplemente yo ya no prestaba atención absolutamente ni a buenas ni malas palabras de ellos. No pasaba de que yo tuviera que pasar algún documento, que en su mayoría era lo que yo tenía que proporcionarles a ellos. Entonces, pues ya se dio el que se hiciera una charola en específico con nombres de las personas a las cuales se les tiene que entregar la documentación y ya no había más relación. Entonces ya hicieran lo que hicieran, yo ya no me percataba, porque solo me dirigía a las charolas y ahí dejaba la información. Y eso fue la solución más rápida para terminar con tanta violencia verbal. ¿Crees que pudiste hacer más en ese entonces? Sí, tal vez sí, a lo mejor hasta mejor retirarme. Pero no me podía mover, puesto que creo que también esa es otra forma de que las personas se ensañen con alguna persona, puesto que a lo mejor también conocían mi estatus. ¿A qué hablo de eso? Que pues en los años en los que yo trabajaba era más fácil el que por tu conocimiento te dieran el puesto y no había tanta la necesidad de documentación. Estamos hablando de que había personitas que tenían los 16, los 17 años y podían laborar dentro de esa empresa. Fue poco después que entró la ley de que ya solo eran mayores de edad y así mismo pasó conmigo. Yo no llevaba el documento que avalara que tenía pues de menos la carrera técnica en computación, sino que repito, fue solamente por la prueba que se llevó a cabo en ese momento que me dieron el puesto, que me hicieron acreedora a estar
a frente de una computadora realmente. Entonces, pues todo eso yo creo que era lo que me detenía. Siempre pensaba en a dónde voy a ir si ya para esto ya había entrado la ley de todo aquel que no tuviera de menos la prepa, pues iba para afuera. Y en mi caso tenía la prepa, pero el documento que me avalaba de menos para que supieran que podía manejar una computadora, que era lo básico en ese entonces, pues yo no lo tenía, ya que yo estudié en Saltillo y por razones mayores, pues me tuve que regresar de nuevo a lo que es aquí mi ciudad y ya nunca recogí mi documento. Entonces, pues yo creo que también era lo que me detenía, no tener el documento para poderme mover. Y a son de eso, pues muchas personas se ensañan. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. No, para nada, muchas gracias por darnos este espacio para que nos escuchen. ¿Qué hacer en caso de ser víctima de violencia? Si eres víctima de violencia, lo más importante es buscar ayuda y apoyo de inmediato. Es importante reportar el incidente a las autoridades pertinentes y buscar atención médica si es necesario. Alejarse de la situación peligrosa lo más pronto posible y también es importante contar con el apoyo de amigos, familiares o profesionales para procesar lo sucedido y encontrar los recursos necesarios para salir de la situación peligrosa. Recuerda que no estás solo y hay personas que pueden brindarte ayuda y apoyo.